me acerco el nombre preguntándole, hermanos, es que si como iglesia hemos hecho algo indebido, y la respuesta ha sido no. Como pastor, no. Entonces, si como pastor no, ni como iglesia, pues entonces podría ser algo personal, ¿verdad? Y después del COVID, hermanos, o cuando llegó el COVID, pues las niñas van a salir los niños, niñas a sus clases. Y después que el temor, la ley que el gobierno, hermanos, dio de 3 meses para poder contrarrestar el virus, pero después que pasó la ley, nosotros como iglesia, yo en lo personal, hermanos, tomé la decisión de cerrar 3 meses para someternos a lo que dice y obedecer lo que dice la palabra, a la voluntad de Dios, ¿verdad? O a las autoridades más bien, que Dios ha estipulado. Después de los 3 meses, hablando con mi esposa, le dije, vámonos, no podemos pasar esto porque si quedan como una gripe, una tos, en el nombre de Jesucristo, que esto del COVID desaparezca. Creo que ese es nuestro deseo, ¿verdad? Pero si de repente la voluntad de Dios es que se quede como una gripe, una tos, que la gripe o la tos la considerábamos como algo común y cualquiera, ¿verdad? Sin tanto temor. Pero imagínense, si esto quedaba ya por 3, 4, 5, 10 años, las iglesias prácticamente se iban a enfriar y se iba a cerrar. Entonces, por ese lado yo entendí que como humanos está el temor. Los apóstoles tuvieron temor, hermanos. Cuando a Jesucristo le llegaron a capturar al monte donde él estaba orando, ¿qué dice la palabra? Que tuvieron miedo y se fueron, huyeron porque había un temor. Después, hermanos, los apóstoles se sabe que estaban donde Jesucristo les dijo que estuvieran allí hasta que llegara el Pentecostés. Muy cierto, para bienestar de los apóstoles, pero terrenalmente ellos te aseguro que le dieron gracias a Jesucristo que les dio esa orden que se quedaran allí, porque ellos tampoco no querían andar en la calle porque prácticamente los iban a matar. Tenían miedo, hermano. Entonces, si pongo estos 2 ejemplos, es porque humanamente hay un temor. Pero cuando ya pasaron 6 meses, 8 meses, 1 año, 2, 3, creo yo que llevamos con 3 años con este COVID. Entonces, hermanos, aquí ya no es algo que sea miedo al COVID, sino que es algo interno, un problema. Entonces, hermanos, voy a comenzar a grabar los videos y a mandárselos directamente. Los voy a subir si así como está en el celular y si lo mando por WhatsApp o Messenger, está muy largo, 30, 40 minutos, pero lo que estoy haciendo es que lo estoy convirtiendo a YouTube, y ya en YouTube ya se los voy a mandar, hermanos, para que escuchen este mensaje y que sepan que nosotros como iglesia les amamos y que se vengan en el nombre de Jesucristo. Porque el asunto es que si los que venimos a la iglesia estamos obedeciendo la palabra de Dios, los que se quedan fuera de la iglesia, si nosotros como iglesia obedecemos al venir a la iglesia, valga la redundancia de la palabra, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces los que se quedan en la casa, ¿están obedeciendo? No, están en desobediencia. Al estar en desobediencia, están pecando. Entonces mi llamado va a ser literalmente o 2 cosas: o se vienen con nosotros o vayan a reunirse en otra iglesia, porque de lo contrario, si se quedan en casa, van a estar en rebeldía, no en contra del pastor, no en contra del Northwest, sino que van a estar en contra de Dios, por supuesto, que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, ese sería un llamado para los que están afuera. Para los que estamos adentro, hermanos, seguir obedeciendo la palabra de Dios y los mandamientos que se dieron en el Antiguo Testamento, y también Jesucristo, hermanos, dio mandamientos en el Nuevo Testamento. Ya los vamos a leer a continuación. Entonces, hermanos, traigo una serie de predicaciones, quizás lo que viene octubre, parte de noviembre, que yo le he puesto mensajes cortos y poderosos. Mensajes cortos y poderosos. Y en honor al título de la predicación, voy a tratar de extenderme lo más posible, a modo que el mensaje me quede corto, pero tampoco no corriendo, que no se entienda, sino que se pueda dar el mensaje. Vayamos por favor a Lucas capítulo 11, hermanos.
Entonces, también, si se le podría llamar a estos series de mensajes, van a ser mensajes para incomodar al ser humano, o también se les pudiera decir de esa manera, incomodarle en el buen sentido de la palabra, en amor, ¿verdad? Que sería exhortar, no regañar, sino exhortar, para los que están afuera, pero por supuesto para los que estamos aquí. Lucas capítulo 11, versículos, hermanos, del 1 al 4, dice: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, gracias por estos versículos que me has permitido leerle a tu iglesia, que en obediencia, Señor, han decidido venir a tu santuario, donde dice en el libro de los Salmos que desde tu santuario envías bendición. Y cuando dice eso es que es literal, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, tus hijos escogidos como nación santa, escogida por ti mismo, iban a los santuarios, a los templos a adorarte, y desde ese santuario tú enviabas y ahora envías también bendición. No dice la Biblia desde la casa, desde el parque, desde el cine, donde sea, sino desde tu santuario. También David dijo: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. No a la fiesta, no al parque, no quedarse en la casa, sino, Señor, venir a la casa de Dios, porque ellos estaban en obediencia. Y terminando con Jesucristo, también prácticamente desobedeció o ignoró a su papá, a su mamá, que iban para la casa, y se regresó al templo, y allí estaba adorándote a ti, Dios, haciendo preguntas a los sacerdotes, pero también dándoles cátedra, dándoles la doctrina. Y ellos se admiraban porque decían: cómo este niño, este muchacho nos da cosas maravillosas que no sabemos. La gracia y tu Santo Espíritu estaba en él. Por lo tanto, Señor, gracias por lo que estamos aquí para escuchar tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hermanos, unos versículos que fueron cortos, pero que fueron poderosos. Yo creo, hermanos, que desde que estábamos pequeñitos, quizás allá en la catequesis o en las iglesias cristianas, en los estudios bíblicos, quizás eran los primeros rudimentos o doctrinas, hermanos, que las iglesias daban con respecto a lo que es el Padre Nuestro. Entonces voy a ir versículo por versículo, por lo menos el versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque por supuesto Jehová es santo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice: hágase tu voluntad. Y luego sigue diciendo: como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Pero hermanos, cuando el ser humano decide desobedecer, en reunirse, en buscar la santidad para con Dios, en apoyar su obra, no la del pastor ni de una iglesia, que es lo de menos, creo yo. Yo creo, hermanos, que es su obra. Amén. Cuando uno va a trabajar, pues sí es cierto que agarra el cheque y de ahí uno para su gasto, la comida, lo que sea. Pero también, hermanos, de alguna forma es el soporte para la compañía, porque si los empleados no van a la compañía cierra. La iglesia, cuando los miembros no llegan, que flojamente, irresponsablemente o en rebeldía, conforme dice la palabra de Dios, no van a las iglesias, prácticamente ellos serían los responsables si alguna iglesia cierra. ¿Por qué? Porque dejaron de soportar, hermanos, y cuando digo soportar es como de ser soporte más bien, hermanos, de una obra, y se entra en rebeldía y en desobediencia con respecto a esto, donde dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí, hermanos, como cristianos que estamos perseverando de la tierra,
debemos de estar conscientes al 100% de que no es mi voluntad, de que no es mi deseo, de que no es lo que yo pienso, lo que yo quiera. Hay aquella frase que dicen, Dios va a entender, ¿verdad?, y por qué no voy el domingo a la iglesia. Yo diría, y estas serían mis palabras, a lo mejor yo también estoy mal, pero yo digo, si de repente hay un sketch o hay un trabajo que obliga y que no dan el permiso, bueno, pues para mientras él sigue trabajando ahí, pero al tener una oportunidad de renunciar y buscar algo propio o otra compañía que trabaja de lunes a viernes, que fue mi caso. Yo entendí que el restaurante iba a estar esclavizado por el resto de mi vida, viernes, sábado y domingo. Y en una ocasión me quedé en una compañía que cerraban los domingos, y al jefe le llegó una fiesta grande como de 400 personas y pues me dijo, no, pues no lo debo ir. Lo aceptó como a las 6 de la tarde, me dio de saber como entre 8 y 9 de la noche, y yo al siguiente día teníamos el evento del Día de la Madre y yo iba a cocinarles. Y yo le dije, no voy a parar, ya me hice cargo y no voy a parar. Total, que ahí discutimos, le puse la renuncia, le hice la comida a la mamá, me fui a dejar a la iglesia, después me fui para el trabajo a sacar la fiesta de 400 personas. El día lunes a las 6 de la mañana iba disparado por una compañía de construcción. Molesto. 2 meses en construcción, después ya apliqué en varios lados, de ahí apliqué en Walmart y ya me quedé ahí en Walmart como por 13 años. A modo, hermanos, de estar libre sábado y domingo, porque entendí, hermanos, que el restaurante iba a estar esclavizado, pero, hermanos, yo diría, si como restaurante, un sketch, pues yo pudiera entender. Pero cuando, hermanos, negligentemente estamos en la casa sin hacer nada y no vamos a la iglesia, entonces allí estamos en problema. Cuando venimos, hermanos, y que un accidente no nos dejó pasar y nos quedamos ahí 2 o 3 horas atorados en el freeway, alguna enfermedad del carro X, pues yo creo, hermanos, que allí sí puede caber donde dice, es que Dios sabe, ¿verdad? O Dios conoce. Pero si nos quedamos con aquella frase de que Dios conoce, Dios va a entender alguien más, menos Dios. Porque entonces seríamos, hermanos, irresponsables. Entonces no podemos caer en esos pensamientos terrenales pecaminosos. Entonces dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslos hoy. Y cuando eso habla, hermano, yo le agregaría allí, pues darnos la salud, darnos trabajo, ¿verdad?, para que al trabajar, pues poder ganar un poquito de dinero para llevar comida. O puedo corregir, en vez de poquito, pues mucho dinero, pero bueno, llevar para poder trabajar y comer. 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí, hermanos, cuidado con esto, porque si nos encanta que nos perdonen, pero cuando uno ofende, nos cuesta o no perdonamos, entonces también nosotros vamos a estar en desobediencia de que nos va a agradar, hermano Carlos, amigo, lo que sea, perdóname, te ofendí. Está bien, no lo vuelvas a hacer. Pero cuando yo me equivoco, no me humillo, no soy sencillo, humilde, para ir a pedir perdón, entonces yo sería rebelde delante de Dios. Estaríamos en rebeldía en contra de estos mandamientos que Jesucristo ha dejado. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando dice esto, hermano, es literalmente que la súplica es que le pedamos a Dios, Dios, ayúdanos a que la tentación o el pecado no llegue a mi vida, no llegue a la iglesia, no nos meta, no permita que esa tentación o ese pecado llegue a nuestras vidas. Esa podría ser, hermanos, una oración, una súplica, pidiéndole a Dios, pero el punto, hermanos, en este es de que en pocas palabras Jesucristo, hermanos, dio un mensaje corto, pero poderoso, que ha sido una doctrina básica para usted y para mí, amén, para la iglesia en todo, prácticamente el mundo. Entonces, ¿qué escribí? Hágase tu voluntad, el cual es la voluntad de Jesús, no la de la iglesia también. Obviamente nosotros como iglesia nos sometemos a la voluntad de Dios que está escrita aquí en su Santa Biblia. Y cualquier hermano que venga a predicar y que predique algo bíblico, debemos de someternos si está en la Biblia. Pero si de repente una noche, un día,
trasnochado, lo que sea, vengo a hablar disparates y cosas que no están en la Biblia, que no sean buenas para la iglesia, que no sean buenas para su vida espiritual, terrenalmente, no las obedezca, porque no van a estar en la palabra de Dios. Pero lo que está en la palabra de Dios, pues obviamente estamos obligados, no porque sea una obligación del pastor, sino porque la palabra de Dios lo menciona. Y al mencionar la palabra de Dios, el pastor, ojo también con esto, porque siempre me incluyo yo, el pastor también está obligado, como la iglesia, a obedecer los mandamientos del Padre y del Hijo que están escritos aquí. ¿Y por qué digo pastor? Porque muchas veces, hermanos, hay líderes que quieren o piensan que la iglesia ahora sí que se postran delante de la presencia de Dios y él como emperador enfrente del altar. No, hombre, bájate y también ve a doblar rodillas juntamente con la iglesia porque eres pecador igual que ellos. Cuando el pastor, el diácono, el anciano o quien sea, hermanos, así se llamen papas o obispos o reverendos, lo que sea, cuando estén delante de la presencia de Dios, ¿ustedes creen que esos títulos van a servir? No van a servir. Otra, cuando vayan al cementerio, ¿creen que los cuerpos de ustedes van a ser, no sé, que se van a descomponer y el de ellos se va a mantener puro ahí? La bacteria y aquellos que ya conocemos, que van como algo así. ¿Creen que los cuerpos de los líderes van a salir aquellos microbitos van a salir así como para afuera, ¿verdad? No, ese cuerpo no lo comemos, no lo tocamos más, hermano, ¿no? Porque más gordo, hermano. Entonces, así como las bacterias no van a respetar ese cuerpo, delante de la presencia de Dios, hermano, va a ser igual. Entonces, pastores, líderes, diáconos, ancianos, yo siempre les digo, postrémonos delante de la presencia de Dios. Y yo creo, hermano, que si estuviera en una convención de pastores o de lo que sea, ya de líderes de iglesia, estos mensajes casi no se tocan. Porque aquello está como aquella, no sé, que quieren que a los pastores, respeto sí, dice la palabra de Dios, pero reverencia, eso de que se hinquen, que le besen, no, hombre, eso es pecado delante de Dios. Recuerden lo que dice la misma palabra, que maldito el hombre que confíe en el hombre, solamente de confiar en el hombre. Peor que a mí me tengan como un rey o un emperador o que se vengan a postrar delante de mí. Créanme, hermano, que literalmente creo yo que sacaría el cincho y le diera un cuerazo y le levántate de aquí porque yo soy pecador igual que tú. Es lo que dice la palabra de Dios. Moisés le dijo al pueblo de Dios y le dice, ¿por qué vienen a mí? ¿Por qué me quieren venir a lo que querían matar? Porque Moisés no obraba. Y Moisés en su desesperación que lo querían matar, hermanos, él les dice, ¿por qué vienen a mí? Pídanle a su Dios, que era Jehová, ¿verdad? Y le salió en su desesperación a Moisés esta frase, esta oración: yo soy un simple servidor. ¿Se acabó? Entonces, si Moisés, que fue uno de los más grandes, o más bien el más grande, el libertador del pueblo de Israel, que fue agradable delante de los ojos de Dios, hermano, él confesó y dijo, yo solamente soy un simple servidor, menos, hermano, o más bien, lo que somos en estos tiempos. Les voy a decir por qué. Somos menos que ellos. Delante de la presencia yo sé que todos somos iguales, pero en mis palabras yo creo que somos menos que ellos, porque imagínense lo que sufrió Moisés. ¿Lo hemos sufrido nosotros? No. Todo lo que sufrió el apóstol Pablo, ¿lo hemos sufrido nosotros? No, somos menos que ellos. Ahora, no vamos a querer comparar más que ellos delante de la presencia de Dios, no, hermanos. Entonces, algo bien importante que debemos de entender, de que delante de la presencia de Dios somos iguales y que es necesario que todos obedezcamos y entendamos la voluntad, hermanos, de Dios. Y que no nos quedemos en nuestra propia opinión. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, del 26 al 29. Gálatas capítulo 3, del 26 al 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos.
Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo estamos viendo, hermano, este versículo en el viernes, en los viernes, y llegamos a la conclusión de que muchos hermanos se han equivocado con el primer versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y les decía que si yo voy a un grupo, ¿verdad?, que no se hayan arrepentido y se les diga, ustedes son hijos de Dios, y todos van a decir, pues ni modo que seamos animales. Sí, pues somos hijos de Dios. Pero, y aquí viene la equivocación, que cuando alguien dice, somos hijos de Dios, digamos que en la fe lo quieran creer, está bien, pero debe de haber un requisito. Y para los que estamos aquí, los que están afuera, es bien importante, hermanos, de entender el versículo 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, y cuando estamos revestidos de Cristo, aquí viene algo bien importante, de que no podemos hacer o pensar y quedarnos en nuestra propia voluntad, porque debemos de obedecer a Dios, que le encantaba que su pueblo de Israel le obedeciera, a Jesucristo, que obedecieran sus mandamientos y que fueran, hermanos, prácticamente a adorar a Dios. Cuando Jesucristo hizo milagros y los que habían sido sanados lo querían seguir, Jesucristo le decía, no, ve al templo y presenta tu ofrenda o el sacrificio, que en aquellos tiempos, hermanos, cuando alguien sanaba de X enfermedad o milagro, llevaba un sacrificio como una ofrenda al templo para que el sacerdote la presentara delante de Dios, y eso era lo que hacía en aquellos tiempos. Jesucristo les dice, ve al templo. Otro versículo, hermanos, que se puede entender, que el mismo Jesucristo no desaprobó el templo, no desaprobó la iglesia, sino que a quien en el poder de Dios, por medio de él, sanó, le recomendó, ve al templo a ofrecer el sacrificio al sacerdote. Ahora, hermanos, cuando venimos a la iglesia, ¿qué venimos a hacer? ¿No venimos también a ofrecer un sacrificio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Yo creo que sí. Lo que siempre les he dicho, hermanos, que cuando nosotros decidimos, desde el momento, y quizás simbólicamente, yo creo que desde el momento que ya decidimos el viernes, el domingo que venimos a la casa, desde ahí estamos adorando a Dios. Pero lo quiero poner en este momento, que desde el momento que damos un paso fuera de la puerta de nuestro hogar y nos venimos hasta aquí, desde ahí estamos sacrificando. Estamos presentando un sacrificio vivo a Dios. ¿Qué pudiera ser? El tiempo. Amén. Si estuviéramos trabajando en una compañía, digamos que estamos perdiendo literalmente de ganar 2 o 3 horas, ¿verdad? Hay tiempo. Alguien dijo también que cuando alguien va a presentar la palabra de Dios o como iglesia, hermanos, dedicamos tiempo a predicar el evangelio aquí, afuera, estamos adorando a Dios con nuestra vida, porque es el tiempo, es la vida del ser humano. Entonces, y ahí, hermanos, cuando pasa eso, es que nosotros decidimos agradarle a Dios con nuestro tiempo, y por supuesto, al escuchar la palabra, confesar y bautizarse, hermanos, a Cristo Jesús. Y al bautizarse es que el ser humano está revestido de Jesucristo. Al estar revestido de Jesucristo, y esto no lo había pensado, Dios me lo da en este momento. Jesucristo, hermanos, sí le encantaba andar sirviendo, predicando, haciendo milagros, exhortando y también regañando a Jesucristo. Pero algo, hermanos, que me pongo a pensar ahorita, él le gustaba estar aparte. Se iba al monte de los olivos, se iba al desierto, se iba a partes solas. Cuando invitaba a los apóstoles, dice, de hecho, cuando ya en que está en el monte de los olivos, ya en la última oración, o por lo menos el último momento que cuando lo capturaron, dice que fue, y que a la distancia de cuando alguien tira una piedra, que si agarramos una piedra, yo creo que sería como de acá a la cerca, quizás lo más lejos, se apartaba. La pregunta es, ¿por qué él se apartaba? ¿Por qué él se aislaba? Para que no le estorbaran, hermanos.
E imagínense, ya sabemos el panorama, ¿va? Ustedes tienen el panorama cómo los apóstoles estaban durmiendo. Jesucristo en profunda oración, queriéndose contemplar, y Dios, si es tu voluntad, ayúdame que este vaso que viene a continuación, quítalo, pero si no es la voluntad, yo voy a Pedro, despierta, que me estás desconcentrando. ¿Recuerden lo que pasó con los apóstoles? ¿Estaban orando con él juntos? No. Dice que fue 2 o 3 veces, si no me equivoco, a despertarlos, ¿verdad? Pero me imagino que hacía pausas y cuando ya paraba de orar, con mis discípulos, llegaba, despierten, viene el enemigo, manténganse en oración, manténganse en ayuno. Se iba y después venía. Le gustaba apartarse, hermanos, para que no lo desconcentraran. Cuando uno se queda en la casa, hay desconcentración. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hay en la casa? Películas, Netflix, Pikachu, no sé cómo le llaman. Playboy, fútbol, básquetbol, boxeo, que a mí me gusta el boxeo, aunque me regañen por ahí. Hermanos, menos la palabra de Dios. Ahora, cuando uno se aparta al garaje, al cuarto, al closet, nomás que diga un pastor, cuidado que hacen el closet, ¿verdad? Porque todavía estamos en problemas. Pero cuando usted, hermano, en santidad se aparta, ahí es donde uno aprende más, memoriza más lo que es la palabra de Dios. Entonces, en este versículo, hermanos, donde prácticamente Jesucristo nos está exhortando de que al uno estar bautizado en Cristo Jesús, nueva criatura es, por lo tanto, se está revestido de Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, los últimos 2 versículos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Por eso la iglesia, el ser humano, que como adulto, dice la palabra de Dios, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos son santos, hermanos. Por lo tanto, el bautismo es para adultos. Alguien escuchó la palabra, confesó, se bautizó. Aplica, hermanos, que es hijo coheredero de la gracia de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Busquemos eso, iglesia. A nuestros invitados y también a los que están en casa, busquemos la herencia de Dios. No la dejemos escapar. Porque también, hermanos, cuando alguien nos va a regalar algo que es una herencia o en misericordia, Jesucristo nos dio su salvación gratis, pero con un precio que no tiene precio, valga la redundancia, porque fue la vida de Jesucristo, gratis. Pero es necesario, hermanos, que si alguien nos va a dar algo gratis y estira la mano, usted o yo debo de recibirlo en gracia y pues estirar mi mano, ¿verdad?, para recibirlo. Pero si alguien quiere regalarnos algo y nosotros pues, con las manos cruzadas, no, pues aparte que te voy a regalar y estás como digo, ¿cómo está aquella frase? Limonero y con garrote, ¿verdad? Limonero y con las manos cruzadas, pues menos nos van a regalar algo. Pero cuando ya Dios, y esto es lo peor, hermano, que si alguien escuchó la palabra, entendió, confesó, se bautizó, perseveró un tiempo y deja de reunirse, eso es peor, porque ya Jesucristo ya le dio la salvación y después de tenerla en sus manos, la está escupiendo y la está tirando a la basura prácticamente. Y allí es donde, hermano, Hebreos 10:25, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y más cuando veáis que el reino de los cielos se acerca. ¿Qué estamos viendo en este tiempo, hermanos? ¿Cómo está? Siempre me viene a la mente Egipto, no me viene a la mente Egipto. Rusia está en guerra, hermanos. Ya, como no pudo contra Ucrania en estos días, creo que ha ordenado, ya puso la orden de que entren 300,000 soldados. Va a ser un hormiguero, hermanos, que van a entrar. La gente de Rusia, los que pueden ir a pelear, están huyendo despavoridos, están los freeways topados. Y dicen que cuando iban entrando a la frontera de Ucrania,
y vieron que los carros no pasaban. Han dejado literalmente los carros allí abandonados y ellos se han ido a pasar a la frontera porque no quieren ir a pelear con este país a una guerra que no tiene sentido. Muchos hombres, 300,000 que van a ser soldados, más aparte de los que ya estuvieron en el ejército. En El Salvador le decimos chuca. No sé, ¿cómo le llaman aquí en los Estados Unidos? ¿Reservistas? Los reservistas que tienen una experiencia, los van a meter a la fuerza. Y algo, hermano, que también, que hasta ahorita no, pero ya de aquí le están diciendo a Rusia que no vayan a mover las bombas nucleares, porque si ven un movimiento como el satélite que lo tienen día y noche acá, que si ven movimientos nucleares, entonces sí va a reaccionar los Estados Unidos. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de que estamos a la puerta de un ataque nuclear, bombas atómicas, y cuando alguien dispara una, es un hormiguero. Fíjense, hermanos, que yo en una ocasión, no sé, aún estaba allá en El Salvador, y de repente vi que estaba, hagan de cuenta y caso, como en este edificio, pero no tenía techo, y de repente nomás respiré, y cuando le dije así, nomás le digo, pero vi que venía, pero un montón de misiles, y bien reales, y hasta con humo y todo, hacia mí, y otros que iban pasando por todos lados. La guerra mundial, hermanos, algo así son. Entonces, no lo había puesto en las peticiones de oración, pero oremos, hermanos, porque no se desate una guerra mundial. Ya no van a ser como aquellos tiempos por lo menos bazookas, misiles. No, hermano, ahora ya son, no sé si decir los polvos, pero ya son químicos. Ya es, ¿cómo le llaman esas las bombas atómicas que dan? Radiación. Hermanas, creo que los únicos que se van a quedar vivos en la Tierra son las cucarachas. Yo no sabía que los microondas, cuando se calienta la comida es radiación. Y que si usted mete una cucaracha 10 minutos, allá anda aquella saltando alegre y danzando porque no se muere, porque como ellas son las que pueden soportar la radiación, hermanos, solamente ellas se van a quedar. O no sé si habrá otra clase de insectos o lo que sea. Hermanos, oremos porque eso no pase. Y termino con eso también, hermanos. Vi unos videos que se me olvidó, pero como voy a tener una serie de explicaciones sobre esto, ahora te lo voy a traer. Vi un video, hermanos, en México, de ahora que pasó el terremoto. Pero hay unas almas, hermanos, unas personas que se les ve un pánico en la cara, que se les ve un miedo cuando aquellos están, hermanos, amaqueando. Y yo fuera unos. Yo detesto los terremotos. Y la vez pasada que fui, no esta, pero la otra, sí tembló un poquito y de santo Dios. Listo para correr, pero ya se paró y me quedé así. Y me llamaron cuando no sintió. Ya estaba acostumbrado. Los pipiles y aquellos tiempos por allá le llamaban el valle de las hamacas, o sea que los arrollaba, ¿verdad? Y yo, como ya estoy acostumbrado, porque hubo un miedo. Hermanos, podemos estar a las puertas, Dios lo quiera y no, de que la humanidad muera. Y junto con la humanidad, obviamente, vamos nosotros. Y se nos olvida eso. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hechos, capítulo 1. En Hechos, capítulo 1, versículos 21. Hechos, capítulo 1, versículo 21. Va a ser hasta el 25. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado, ayúdenme la palabra que sigue, juntos con todo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabá, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor,
que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí viene el versículo principal, el 21. Es necesario pues de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, hermanos, en este mensaje corto y poderoso, el mensaje vendría siendo de no dejarnos de congregar, y que hay privilegios cuando estamos más cerca de Jesucristo todo el tiempo. ¿Cuál fue el privilegio de este hombre, hermano, que fue escogido no por los apóstoles, sino que echaron suertes y Dios con su Santo Espíritu les dirigió para que escogieran a Matías, prácticamente, hermano, como apóstol? Un gran privilegio para él. Pero alguien puede decir, bueno, pues Matías está bien, un apóstol, pero pues ahora qué, estamos en el 2022 y qué privilegios voy a recibir si vengo los viernes, los domingos o cada vez que nos reunimos. Hermanos, estaba viendo una encuesta hace como unos 2 meses, que para los que venimos a la iglesia, número 1, hay esperanza. Que el día de mañana, hermanos, nos muramos, no vamos a llegar al sufrimiento, ni al limbo, ni al abismo, ni al oscuro, no, sino que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Hay esperanza. Lo que le contaba la vez pasada, que la psicóloga le dijo a la cristiana, que yo la conocí, que se congregó con nosotros, que después de las 12 reuniones, 12 sesiones, como le llaman ellas, les dijo, ok, he terminado contigo, ya estás bien, ya te di las ideas, y como psicóloga no te puedo tener de por vida, porque pues es algo que el gobierno no, o por lo menos las leyes no le permiten, porque la ley va a estar económicamente. No, cuando la dejan pobre, que hay mucho dinero que le cobran, no extorsionando, pero que es ilegal que una psicóloga se quede de por vida cobrándole a alguien porque va a terminar pobre, ¿va? Eran 12 sesiones y le dijo, he terminado contigo. De ahora en adelante, le dice, ve a una iglesia, porque allí haces comunidad, haces amistad, hay esperanza, te exhortan, te regañan, te bendicen. Tú, cuando cantas a Dios, sí le adoras a ese Dios invisible, pero también te desahogas, ¿verdad? Entonces, y eso que sorprendente, te dice, pues estoy en la iglesia. Y le digo lo mismo a esto, pues yo vengo de la iglesia. Bueno, pues sigue ahí. Hasta las mismas psicólogas, hermanos, recomiendan que en la iglesia el ser humano debe de estar bien. Por lo tanto, hermanos, esa es una de las ventajas que como humanos podemos estar, ¿verdad? Que tenemos la esperanza, somos salvos, hacemos comunidad, amistad, los amamos los unos a los otros, los respetamos los unos a los otros. Cuando alguien necesite algo, como siempre lo he dicho, hermanos, llámenme. O si yo necesito algo a ustedes, yo les voy a llamar para decirles, hermano, ¿me puedes ayudar en esto? ¿O me puedes X cosa, hermano? Muchas veces con una traducción de algo inglés, español, es de bendición, hermano. Entonces, y allí hacemos comunidad y nos sentimos, son beneficios, pero lo primero, hermano, es la salvación. Por lo tanto, es necesario, en cuanto más tiempo estemos con Jesús, hermanos, Jesús nos va a bendecir más, y cuando nosotros trabajamos más en su ministerio, por supuesto, hermano, que nos va a bendecir también. Si alguien, voy a poner un ejemplo en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos, nuestras hijas, y siempre uno va a sobresalir, que cuando aquella una o uno le dicen tal cosa, va pero como fuerte y va a hacer las cosas. Pero tiene la otra o el otro que cuando le dice algo, sí lo hace, pero va de ahí y va rezando, ¿no? Y lo va a hacer y lo pone algo más. No, pórtate bien porque yo tengo otro castigo. La pregunta como padres, ¿vamos a odiar a esa persona? No. Lo amamos y lo respetamos y de repente los cuerazos, lo que sea, pero el asunto es, hermano, que no lo despreciamos. Así es Dios.
que como hijos, pues igual, como dicen por ahí, ¿verdad? En la viña y el Señor es de todo, pero por supuesto que cuando alguien, uno de sus hijos, decide trabajar en amor, en gracia, con gozo y con alegría, no importa que el ser humano le dé premios o lo reconozca, sino sabiendo que cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a premiar. Entonces allí, hermanos, allí está esa felicidad, ese deseo. Estos días en Univisión también, hermanos, dieron un premio univisionario, parece que era, entonces escucharon allí los comerciales, de que la comunidad, que ellos vieran, no, más bien, que en la comunidad, algún líder, ¿verdad? Sea, no era solo de iglesia, sino de todos los ámbitos, que le mandaran fulano de tal, este, lo otro. Yo me daba ganas de llamarle ahí a la hermana Jenny, ¿verdad? Para que le pusiera, que mandara ahí al email, ¿verdad? Recomiendo al pastor Pablo Navarro, porque se desvela, me daba el carro, me dejé cambio de aceite, motor, transmisión y gratis, ¿verdad? Para que me dieran ese premio, ¿verdad? Porque esa era la idea. Pero creo que ni con eso hubiera calificado, porque le dieron a uno en Puerto Rico que puso un mega restaurante y que le da como comida como a 10,000 personas diarias. Creo que no, hombre, ¿cuándo iba a llegar yo? Pero bueno. El punto es, hermanos, de que eso está bien, hay premios en la tierra, pero delante de Dios va a estar el verdadero premio, que es la salvación. Amén. Último versículo, Juan 14. Juan capítulo 14. Gracias, Roxana. Juan, el libro de San Juan, capítulo 14, del 15 en adelante al 31. La promesa del Espíritu Santo. Y hermanos, comienza con este versículo que para mí es tremendo. Para los que estamos aquí en la iglesia y para los que están afuera. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Comenzamos desde ahí. Que si media vez, hermanos, no guardamos los mandamientos de Jesucristo, estamos mal. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, ojo con esto, otro consolador. No son consoladores. No es el apóstol Pedro, no es otro consolador. El apóstol Juan no es otro consolador. La Virgen María no es otra consoladora, ni mediadora, ni intercedora. Dice la palabra de Dios que solamente tenemos otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Voy a explicar esto brevemente. Está entre nosotros. O sea que así como está este aire que lo sentimos, el Espíritu, hermanos, está entre nosotros. Amén. Pero cuando el ser humano escucha la palabra, confiesa, se bautiza, dice en Hechos capítulo 2, que es donde se recibe el Espíritu Santo literalmente en la vida interna. Y eso recuerden, hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso dice, y estará en vosotros. Recuerden el otro versículo. Yo llamo a la puerta, ¿verdad? Yo llamo a la puerta. Si alguien permita que yo entre, dice, y está hablando en forma, hermanos, espiritual, no dice que va a entrar en la casa, sino que dice, entraré a él. No dice, no entraré a su casa, no entraré a la sala y vamos a comer allí en el comedor. No, dice, entraré a él, hablando literalmente espiritualmente. 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco. Y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Me llama mucho la atención, hermanos, el primer versículo, como les digo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que sabemos, hermanos, que si no obedecemos lo que Jesucristo dejó escrito en su santa palabra, recuerden, estamos en desobediencia. Pero también otro, hermano, donde dice que no tengamos miedo. Yo en lo personal, no sé ustedes, pero cuando escuchaba predicaciones, estudios que decían que cuando Jesucristo venga va a haber un temor, un miedo, y yo creo, hermano, que tal vez sí, para aquellos que han rechazado a Jesucristo. Pero para los que hemos obedecido el mandamiento, estos días el pastor Toby Jr. de Ciudad de Salvador me despejó así la mente, que dice: yo no creo que él como niño dice que le metían ese miedo, ¿verdad? Que cuando Jesucristo venga, y el temor, y que rayos, y que truenos, y el miedo, ¿verdad? Dice: pues sí, para aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús, pero para los que lo hemos aceptado a Jesucristo, dice, porque ya andan en una bicicleta con un canatote de pan, ¿verdad? Cuando oyen la campanita, dice, ¿se alegran o se ponen tristes? Y la gente se puso a reír en la iglesia. Pues obviamente que se alegran, porque es el pan francés para comer en desayuno. Y eso es cierto, hermano, que cuando si uno le obedece a Jesucristo, cuando Él venga, si es que estamos vivos, ¿por qué nos vamos a entristecer? ¿Por qué nos va a dar miedo si vamos a estar en santidad para con Él? Amén. Si vamos a estar con santidad con Él. Ahora, si como cristianos o como humanos, hermanos, si como cristianos caemos, o si alguien escucha la palabra y no acepta a Jesucristo, entonces allí es donde va a ser el ay. Y lo peor, hermanos, para toda aquella gente que estuvo un tiempo en la iglesia, que escuchó la palabra, que entendió el mensaje, pero que dejó de reunirse, que cayó en pecado, allí, hermanos, sí, a preocuparse y a tener miedo. ¿Por qué? Porque no se ha estado en gracia delante de Jesucristo. Entonces, que mis hermanos, les invito a que como iglesia nos afirmemos más, que nuestra convicción sea de servir a Jesucristo, de no alejarnos, sino en cuanto más estemos pegaditos, hermanos, a Jesucristo, más bendiciones vamos a tener. Amén. Vamos a entonar el último canto, que se llama Envíame a mí. Y después de este canto, hermanos, es el último domingo del mes. Y pues va a haber un especial. El canto se llama Yo sé quién soy. Ahí lo puse en la lista. Sí, por favor, gracias.